Cuando estamos listos, mi querido Emi, ya estamos ahí listos al aire. Me da mucho gusto saludar a la gente linda que se conecta con nosotros a través de la transmisión por medio de la plataforma de Facebook Live. Bendiciones, nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende, estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en nuestras instalaciones con nuestra gente en la reunión presencial y es un gusto enorme llegar hasta donde ustedes se encuentran. Deseamos de todo corazón que lo que hoy les compartimos les inspire y les ayude a seguir creciendo en la fe en Cristo el Señor. Y como bienvenida, reciban el aplauso que la gente maravillosa que está aquí congregada les ofrece como una bienvenida y gratitud por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, familia, se sigue extendiendo esta serie de enseñanzas que estoy compartiendo con ustedes, donde estamos hablando de la importancia de interesarnos por alcanzar nuestra madurez espiritual. Espero que en alguna manera esta serie de mensajes les esté ayudando, les esté inspirando, les esté animando a interesarse por esta temática para que, como lo he venido diciendo, pronto dejemos de ser niños espirituales y nos extendamos a alcanzar la madurez necesaria que todos los hijos de Dios debemos alcanzar, porque es la clave. La madurez espiritual es la clave que nos va a permitir convertirnos en gente útil para Dios y no solo en gente salvada. Regálenme su atención, esto es importante. Cada creyente decide si se va a quedar solamente con la experiencia de la salvación y va a gozar, a disfrutar el ser salvo, el que ya no me deleito en el estilo de vida pecaminoso, el que ya no estoy buscando ese tipo de cosas, sino ahora me interesa lo que Dios quiere de mí. Ese es un estadio, ese es un estatus, ese es una temporada. Pero todo verdadero hijo de Dios, toda verdadera hija de Dios debe reaccionar al hecho de que debe llegar un momento en nuestra manera de pensar como hijos de Dios en que nos interesemos no solo por la salvación, sino por ser útiles para el Señor, que Dios pueda usarnos. ¿Cuál es la razón que Dios puede usar a ciertas personas y a otras no? El nivel de madurez. Así de sencillo, es tan simple como eso. En mi mensaje anterior hablé sobre la importancia de activar y ejercitarnos en el uso de nuestros sentidos espirituales. ¿Recuerdan? Porque estamos aprendiendo lo que el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5 de los versos 11 al 14 enseña, donde hace ese comentario de la importante e imprescindible necesidad de que alcancemos madurez para que así podamos nosotros ser esa gente a la que me estoy refiriendo, que sea útil para el Señor y no solamente gente que Dios salvó. Yo considero muy importante este aspecto si realmente nos interesamos en ser creyentes maduros y en convertirnos en facilitadores de lo que Dios quiere hacer en nuestro entorno. De hecho, si tuviera que ponerle un título a la enseñanza de hoy, al mensaje de hoy, así lo titularía: facilitando los planes de Dios. Dios, déjenme manejarlo en forma de pregunta. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? Sean honestos, levanten su manita. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? Dios está vivo, perfecto. Si está vivo, debe estar haciendo algo. ¿Están de acuerdo conmigo? Si en esta tierra debiera haber gente que sepa lo que Dios está haciendo, ¿quién creen que debería ser? Pues ese es el problema. ¿Cuántas veces los hijos de Dios
estamos totalmente ajenos. Y si una persona que todavía no es creyente nos pregunta, oye, ¿qué está haciendo Dios en este momento? ¿Todavía sigue vivo? ¿Cuánta gente está hoy en día rechazando el evangelio y negándose a caminar en la fe, sencillamente porque piensan? Fíjense, déjenme ampliar un poquito el concepto. Hay una doctrina, una enseñanza antigua que se llama el gnosticismo, con una G antes de la N, gnóstico. El gnosticismo es una corriente de pensamiento, fíjense qué interesante y qué peligrosa, porque enseña el gnosticismo que efectivamente Dios creó el universo y que Dios creó toda forma de vida que hay en el planeta, pero es como si Dios se hubiera decepcionado de lo que hizo y dijera, bueno, pues ahí los dejo, yo me voy a hacer otra cosa, me voy a crear vida en otros planetas porque con ustedes la cosa salió mal. Y es como que nos hizo, pero se fue. Y entonces lo ven como una forma de pensamiento maduro. Fíjense, es interesante, porque ellos dicen, sí, Dios efectivamente es el que creó el universo y efectivamente Dios es el que puso vida en el planeta, pero Él nos creó y se fue. Entonces ahora nos corresponde a nosotros solitos madurar, entender, aprender cómo se vive en el planeta y cómo hacer funcionar las cosas para nuestro beneficio y para el beneficio de los que nos rodean. Es tan sutil la enseñanza que se filtró al cristianismo más o menos entre el segundo y tercer siglo de la existencia de la iglesia en la tierra. De hecho, si después la curiosidad les llama la atención, pueden buscar en internet el tema el gnosticismo cristiano y se van a dar cuenta que se habla de una época en la historia de la iglesia donde esta manera de pensar se filtró al cristianismo y entonces muchos cristianos dejaron de amar al Señor para tratar de aprender a vivir de manera responsable. O sea, es como un abandono, es como una forma de pensar de Dios nos hizo y se fue, ahora échele ganas, salga adelante. Es interesante, pero peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué uso la expresión peligroso? Pues porque esta es una gran mentira. Dios está vivo y si está vivo algo está haciendo, y quienes debiéramos saber qué es lo que Dios está haciendo, pues somos sus hijos. Pero si en este universo una persona no creyente nos pregunta a ustedes, a mí, ¿qué está haciendo Dios? Y nosotros le decimos, pues la verdad no tengo idea, pues está frita la situación. Sí. Fíjense lo que dijo. Miren lo que nos comparte el hermano Alberto. Un cautivo nazi le pregunta. Una persona que fue cautivada, que fue atrapada, puesta presa por el ejército nazi en su época, o sea, un judío, lo más probable es que haya sido un judío. Le preguntaron en su agonía, ¿dónde está Dios? Y dijo, yo creo que está de vacaciones. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense, ellos en su sufrimiento. Yo leí un libro hace tiempo, por ahí he comentado de él, se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Ese libro relata los sufrimientos de Víctor, el autor. El autor estuvo preso en los campos de concentración de la Alemania nazi y narra su experiencia. Y una de las cosas que él experimentó y cuenta en el libro, no estoy diciendo que sea correcto, pero una de las cosas es que él se decepcionó. Él dijo, ¿dónde está Dios si está permitiendo que nos traten de esta manera? Obviamente Víctor ignoraba todas las advertencias que Dios le hizo a ese pueblo y todos los avisos que les mandó proféticamente de que volvieran a él, de que volvieran a sus caminos. No es mi comentario antisemitista de ninguna manera, es simplemente afirmando lo que nos comparte el hermano Alberto. Es una realidad, o sea, la gente piensa, pues sí, debe estar vivo Dios, no nos conviene decir que está muerto. Nos conviene decir que está vivo, pero ¿qué está haciendo? Y esa es una situación interesante. Aquí va. ¿Saben por qué muchos hijos de Dios no saben lo que Dios está haciendo? Porque no han alcanzado madurez espiritual. Ahorita lo van a entender. Es lo que pretendo precisamente explicarles. Lo que trataré el día de hoy de explicarles. Yo considero este aspecto muy importante, insisto,
Porque si realmente nos interesamos en ser creyentes maduros, llegaremos a convertirnos en facilitadores de lo que Dios quiere hacer en nuestro entorno. Y ahora cambio la pregunta. Escúchenla y reflexionen antes de dar una respuesta. Si Dios quiere hacer algo en la gente que nos conoce, a ti y a mí, ¿a quién crees tú que Él utilizaría? No, les veo cara como, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, va para allá. Repito la pregunta. Si Dios quiere hacer algo en la vida de la gente que nos conoce, a ti y a mí, ¿a quién crees tú que utilizaría Dios para darles a conocer lo que quiere hacer con ellos? Bueno, ahí está. La respuesta lógica que esperaría que me dieran, dirían a algún cristiano que esté ahí, algún creyente, algún creyente, algún cristiano, algún hijo de Dios, es más, pongámosle, sí. Pero ahí está el problema, mi querida hermana Ruth. Dice la hermana Ruth, pero con fe. Ese es el problema. Diría cualquier persona con sentido común, respondería a mi pregunta, pues a cualquier cristiano que esté ahí, y yo te diría que de nada serviría que hubiera un creyente en ese lugar si no es un creyente maduro. Esto ha sucedido muchas veces. Hemos estado en reuniones, hemos estado en lugares donde Dios quiere hacer algo. De hecho, ¿habrá una en la que Dios no quiera hacer algo? O sea, Dios quiere hacer algo, pero ¿qué se necesita para que Dios haga lo que Él quiere hacer? Entonces se resuelve diciendo, pues que haya un cristiano ahí. No es suficiente con que haya un cristiano ahí. Dice la hermana Ruth, un cristiano con fe. Yo quiero ser más preciso en la expresión. Un creyente maduro espiritualmente hablando, porque es el que se supone, a ver, unan todo lo que hemos venido compartiendo en estos últimos mensajes. Es el que se supone que tiene los sentidos ejercitados para discernir, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es el único que puede discernir, Dios quiere hacer algo aquí. Dios quiere hacer algo en este lugar. Es lo que, por ejemplo, sucede en los funerales. Cuando una persona fallece y nos invitan, por ejemplo, me invitan a mí a dar unas palabras, yo llego a ese lugar y digo, Dios mío, ¿qué quieres hacer? Porque los familiares del difunto están con la expectativa de recibir una palabra de consuelo, es lógico, ¿sí? Pero ¿saben cuánta gente que no cree en Dios está presente ahí? Y saben que es una oportunidad maravillosa para un predicador de poder hablar una palabra que despierte interés en esa gente. Entonces, pero el gran problema es que si llegamos al funeral y decimos, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Porque pues el hermano, ¿verdad? Falleció, ¿verdad? Y pues nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para darle un abrazo. O sea, ya con ese lenguaje ya te reprobaron. No sé si me explico. Lo exageré, pero es que ese es el lenguaje. Es el lenguaje, o sea, nos caracterizamos por el ¿verdad? Hermanos, en esta noche, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Cristo quiere, ¿verdad? O sea, ya con eso, a ver, ayúdenme, ustedes que ya son creyentes, bueno, supongo, ustedes que ya son creyentes, oyen ese tipo de lenguaje, ¿se quedan o se van? O sea, no se van a lo mejor, ¿verdad, Toño? Pero me salgo de la sala, digo, no, pues ya este señor, no, ya el otro no, o sea, ya lo reprobó. Ok, qué responsabilidad que en un momento como ese tengamos una palabra que aliente a la gente sin engañarla, porque entramos en un tercer factor: uno, el consuelo para los familiares; dos, el poder compartir algo interesante para los que no son salvos; y tres, no mentir. Porque o sea, en una circunstancia como esa, ya está con el Señor, ni sabe si era creyente o no era creyente, si recibió al Señor o no. Ahora, ¿qué importa? Pues ya se murió, dígalo, ¿verdad? Pues sí, pero estamos mintiendo. O sea, bueno, ok, ya me metí en ese problema. En esa circunstancia,
imagínenme a mí, por favor, imagínenme a mí, no sé, sentado ahí en la sala del funeral, y diciendo, híjole, Dios aquí podría hacer cosas tremendas. Aquí hay tanta gente, mira que el pobrecito, se le nota que anda hasta atrás. No que está sentado hasta atrás, que anda hasta atrás. Mira mira cómo están desconsolados los familiares. Y entonces, perdonen mi ocurrencia, es como que el cristiano dice, oh, ¿y ahora quién podrá hacer algo? El cristiano. ¿Por qué diría eso? O sea, bueno, ya sé que exageré, ya sé que esa es una frase de nuestro héroe mexicano, pero independientemente de eso, ¿sería correcto que esa persona pensara así? Pues correcto o incorrecto, nuestra inmadurez es la que nos llevaría a decir, ¿cómo no hace Dios algo ahorita aquí? Híjole, este sería un momento fantástico. Imagíneme a mí sentado con ese tipo de deseos, con ese tipo de pensamientos. A ver, una persona madura diría, déjame ver si me dan oportunidad de compartir algo. Déjame ver, oye, me darían oportunidad. Ay, es que fíjese que ya va a venir el padre. No me tardo más que 10 minutitos. ¿Me das oportunidad de dar una palabra? Bueno, pues ándele, amigos. Y entonces se presenta la oportunidad. Disciernes. A veces estás en una circunstancia X, los amigos, y como dije la semana pasada, de pronto alguien sale con un comentario de ovnis, con un comentario de que Dios no existe, con un comentario de que Google y Facebook son infalibles, y entonces tú tienes ahí como una oportunidad, ¿no?, de hacer algo. Pero si no hay madurez espiritual, si no estoy ejercitado con mis sentidos espirituales, simplemente diremos, pues no, Dios no hizo nada. Ok, Dios no hizo nada. ¿Será porque no quería hacer nada? Incluso voy a exagerar un poco. ¿Será porque Dios no existe? ¿Será porque no era su voluntad hacer algo? ¿O será porque no se reaccionó con madurez en ese entorno? Por favor, conclúyanlo ustedes, ayúdenme a concluirlo. Esa es la importancia de la madurez. Un creyente, alguien que ha convertido su corazón al Señor, es alguien que ha entendido la necesidad de salvación. Pero un creyente maduro es alguien que ha entendido que fue salvado para servir al Señor, para que Dios haga algo con nosotros. Ya, a ver, salir de ese estatus en el que queremos que Dios haga algo en nosotros, para tener la expectativa de que Dios haga algo a través de nosotros. En la primera etapa, como hemos venido avanzando en estas 4 estaciones del proceso transformador de la vida en Cristo, en las primeras 2 etapas, conversión y establecimiento de un criterio de las Escrituras, estamos creyendo que Dios hace cosas en nosotros. Pero ya que arribamos a esta tercera etapa y la cuarta, pues todavía mucho más, será ¿qué quiere hacer Dios a través de mí? Y eso solamente se piensa con madurez. O sea, es alguien que ha entendido que fue salvado para servir a Dios. Es alguien, atención, que puede facilitar lo que Dios quiere hacer en la vida de otras personas. Y si captaron lo que les compartí en el mensaje anterior, entenderán que un creyente maduro es aquel, como dice Hebreos 5:14, que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me acompañan a Hebreos 5:14, nada más para volverlo a afirmar y que este mensaje no sean los pensamientos de Ramiro Alvidre, sino algo fundamentado en la preciosa palabra del Señor. Hebreos 5:14, la Escritura dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya establecí este principio, no todos lo han alcanzado, porque diría que el alimento sólido es para todos los creyentes. Dice para los que han alcanzado madurez. Y estoy respondiendo a la pregunta, según el autor, ¿quiénes son esos creyentes maduros? Los describe: los que por el uso, por usarlos, tienen los sentidos ejercitados. Dijimos la semana pasada, ¿verdad? El ejercicio
el ejercicio, el uso de nuestros sentidos son los que nos pueden ayudar a facilitar lo que Dios quiere hacer. En otras palabras, familia, solo se llega a ser un creyente maduro, atención, cuando nos interesamos por activar, por utilizar, por ejercitar y por perfeccionar nuestros sentidos espirituales. Cuando comprendemos que no fuimos salvados solamente para dejar de vivir un estilo de vida pecaminoso, sino fuimos salvados para vivir un estilo de vida útil para nuestro Padre Celestial, ahí es cuando comienza a despertarse la madurez espiritual en los hijos de Dios. Esto es precisamente lo que se puede considerar convertirnos en personas espirituales. Atención. Ay, qué espiritual es ese señor. ¿Por qué? Porque míralo cómo camina. No tiene nada que ver con cómo camina. Qué espiritual es ese señor. Mira cómo se viste. No tiene que ver con cómo se viste. Qué espiritual es ese señor. Mira, siempre que llega dice Dios les bendiga. Qué bonito, pero ser espiritual no significa ese tipo de manifestaciones exteriores, que no las estoy menospreciando. Tienen su valor en su determinada área. Pero cuando hablamos de una persona realmente espiritual, es alguien que usa sus sentidos espirituales. Es una persona madura espiritualmente hablando. Y quiero aclarar y reforzar lo que les traté de compartir la semana pasada, que ser espirituales no significa ser personas místicas. Ser espirituales no significa ser personas misteriosas, personas que hablan de cierta manera para que vosotros entendáis. No tienen nada que ver con eso. No es ser personas místicas. Al contrario, regálenme su atención, no se me distraigan, esto es muy importante. Una persona realmente espiritual es una persona que entiende la practicidad de los recursos con los que Dios ha equipado a su iglesia. O sea, el uso de los sentidos espirituales, pues. Eso es. Una persona madura es la que discierne en el ambiente si el enemigo está haciendo algo. Es una persona que discierne en el ambiente si Dios quiere hacer algo. Es una persona que se dispone y dice, Dios quiere hacer algo aquí. Dios quiere hacer algo aquí. Ojalá que no les incomode mi comentario. Una persona madura espiritualmente hablando no va a venir a la reunión a ver qué pasa, a ver si está tan buena como la anterior o esta está más agüitada. Una persona realmente espiritual, una persona madura es la que dice, voy a discernir lo que Dios quiere hacer y a facilitarlo. Si yo discerniera en el ambiente que hoy Dios quiere sanar enfermos, ¿qué creen que debería hacer yo? A ver, ok, vamos a ponerlo así. Yo como pastor, ¿qué creen ustedes que debería hacer yo? Orar, facilitarlo, predicar algo sobre eso, ¿no? Ahora, pero esa es solo una responsabilidad del pastor o de la persona que está al frente. ¿O qué podrías hacer tú? ¿Hay algo que tú podrías hacer? Imagínense mi pregunta escuchada por una persona que dijera, ay, hermanos, yo soy el más enfermo. Bueno, pues si tú eres el más enfermo, ¿qué quiere hacer Dios? ¿No crees que ese día podría ser la respuesta de Dios a esa necesidad? Ay, hermano, ¿qué va a andar haciendo Dios milagros? No sabe los problemones que yo tengo. Precisamente discierno, hoy Dios quiere hacer algo, hoy Dios me puede dar una palabra, hoy Dios puede hacer algo. Y si me permiten, como dije la semana pasada, y permítanme insistir, tú puedes orar por la persona que está a tu lado. Si tú disciernes, si tú percibes, Dios quiere hacer algo el día de hoy, yo lo quiero facilitar, yo quiero que esto pase. Entonces, no necesariamente es que sepamos lo que Dios quiere hacer, pero un creyente maduro discierne, o sea, huele, discierne lo que hay en el ambiente, percibe. Fíjense lo que estoy usando, expresiones de los sentidos espirituales. Huele, discierne, percibe lo que hay en el ambiente, percibe lo que Dios quiere hacer algo, percibe si Dios quiere hacer algo con la gente con la que interactuamos. Y esa persona madura se autopercibe como la persona que puede facilitar la intención de Dios en ese entorno.
No necesariamente siempre sabemos qué hacer. Una persona espiritual, no, o sea, no crean ustedes eso, que siempre sabemos lo que se tiene que hacer, no, pero comenzamos a percibir que Dios quiere hacer algo, y como no sabemos todos los detalles, es importante usar nuestros sentidos espirituales. Comenzamos a orar, a pedirle internamente al Espíritu Santo: Señor, tú quieres hacer algo el día de hoy, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame, guíame, ayúdame a dar el primer paso. Uso mi lenguaje espiritual, quiero hacer énfasis en esto. La semana pasada ya al final dije: habla en lenguas si tienes un lenguaje espiritual. No, lo aclaré, lo vuelvo a reiterar, no estoy tratando de fomentar la doctrina pentecostés, no es esa la intención, pero ahorita quedará demostrado, por lo menos desde la óptica escritural, la importancia que tiene hablar en lenguas. Hablar en lenguas, dice la escritura, que cuando hablamos en lenguas dos cosas suceden: nos edificamos a nosotros mismos y hablamos misterios para con Dios, de tal manera que lo que es un misterio y nosotros no entendemos, comienza a suceder algo internamente cuando activamos el don de lenguas, y entonces de pronto tenemos la imagen, el pensamiento, la idea, y podemos facilitar lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros hacemos eso, entonces comenzamos a entrar en una dimensión donde Dios se mueve. Estamos discerniendo lo que el Señor quiere hacer en algún lugar. Habla en lenguas, y por eso quiero animar todos aquellos de ustedes que ya saben de lo que estoy hablando cuando hablo de hablar en lenguas. Habla en lenguas, utilízalo, no lo desperdicies. Es algo maravilloso, es algo poderoso. Incluso lo puedes utilizar cuando estás completamente solita o solito en tu casa. En tu casa dedica un ratito: quiero hablar en lenguas, porque el Espíritu de Dios puede mostrarte algo. Ahorita lo vamos a demostrar esto, ¿sí? Bueno, ahora no lo tengo, no sé ni de qué está hablando. Tranquilos, de eso se trata, estar explicando un poquito y llevar en proceso de crecimiento lo que estoy tratando de transmitirles. Es necesario que comprendamos que en el proceso y la intención de alcanzar madurez espiritual, atención con lo que digo a continuación, el Espíritu Santo juega un papel preponderante, muy importante, y quiero mostrárselos a través de este pasaje que yo considero digno de ser considerado con la intención que estoy tratando de transmitir. Me acompañan, Hechos capítulo 19, versos 1 al 6. Si tienes una Biblia, es más, ¿sabes qué? No pongas la cita en la pantalla. Si tienes una Biblia, pero no ponlo por los que no traen, aunque ahí se me acomodan los que sí traen. Pero si tienes una Biblia, ábrela por favor, porque quiero que veas esto, quiero que lo analicemos juntos. Hechos capítulo 19, versos 1 al 6. Miren lo que describe. Por favor, concéntrense a tratar de capturar lo que este pasaje nos enseña. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, el apóstol Pablo, después de recorrer las regiones superiores, descendió a Éfeso. Y miren lo que sucedió en Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Ya hemos aclarado esto, ¿verdad? Jesús el Cristo. Jesús es el Cristo prometido al pueblo judío. Cuando oyeron esto, cuando Pablo les hizo ese upgrade, esa actualización, los puso al día con lo que Dios estaba haciendo, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, atención con lo que sucedió, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Este es un pasaje de algo cotidiano en la vida del apóstol Pablo.
Ahora, les pedí que si podían abrir la Biblia, que si podían tenerlo ahí frente a ustedes, porque quiero pedirles que me ayuden. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos concluir al leer este pasaje de la Escritura? ¿Qué concluyes tú? A ver, analízalo un poquito. ¿Qué encuentro aquí que me podría llamar la atención o que podría considerar interesante? Pablo fue ágil, Pablo discernió, Pablo tuvo una participación. Ahí va. Déjenme les comparto mis observaciones a ver qué piensan al respecto, ¿sí? Primero, al leer este pasaje descubro, número uno, que se puede ser discípulo de Cristo, pero no tener una experiencia completa de la vida en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿De dónde saco yo esta onda? Porque eran discípulos, pero llega Pablo y les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué dijeron? Ni sabíamos. O sea, ¿qué es Espíritu Santo? ¿Qué es? Ok, se puede ser discípulo y no estar viviendo la plenitud de la experiencia de la vida en Cristo. ¿Estamos? O sea, diría yo, con un ánimo de justificar el tema, ahí tienes unos creyentes inmaduros que están teniendo un encuentro con un creyente maduro. ¿En qué consiste la diferencia? Obvio, madurez, pero digo, ¿en qué consiste esa madurez? Porque yo digo que ahí hay unos creyentes inmaduros y un creyente maduro. Porque los inmaduros están, se congregan, se reúnen, ahí están, son discípulos, ¿sí? Pero no saben, ignoran muchas cosas. Un creyente maduro llega, los encuentra inmediatamente, a ver si están de acuerdo conmigo, se percibe como el medio a través del cual Dios puede ayudar a esos creyentes a mejorar su experiencia con Cristo. Es un facilitador, es lo que querías decir, Néstor. Es un facilitador, o sea, en cuanto lo vio, dijo: ok, qué bueno que son creyentes. O sea, me imagino esa escena. El otro día salimos de aquí de la reunión, ha pasado varios domingos que terminamos la reunión y viene un grupito de 2-3 muchachos de los de Cristo Vive, los que venden los taquitos, ¿verdad? Y la primera vez que vinieron aquí, uno de ellos me empezó a evangelizar, hablarme de Cristo. Es que mire, usted necesita esto y necesita aquello, ¿verdad? Porque yo cuando andaba en las drogas, ¿verdad? Yo era esto, ¿verdad? Y aquello, pero mire, viene Cristo y Él cambia y esto y aquello. Y yo lo escuché por un ratito y durante un ratito o sea, me encanta, qué bueno que tiene ese entusiasmo. Y luego le pongo la mano en el hombro y le digo: amigo, yo soy el pastor de esta congregación. Digo: pero está bien, porque bien pudo haberme preguntado: ¿y sabe de lo que le estoy hablando? Imagínate que le digo: no sabía que había salvación. Es exactamente lo que estaba pasando. Se puede ser creyente, haber nacido de nuevo, pero no tener la experiencia completa de la vida en Cristo. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Ayúdenme, así como estamos interactuando. ¿Qué piensan ustedes de la pregunta que Pablo les hizo? A ver. No llegó juzgando, no llegó diciendo: bola de inmaduros, o sea, ¿qué tienen ustedes? ¿Cuál Cristo? Ni que nada. Yo soy el que sé. Yo me crié a los pies del pastor Ramiro Alvidres. Yo sé de qué se trata la onda aquí. ¿Se fijan? Qué interesante. Una observación, primera observación: Pablo no llegó imponiendo nada, llegó haciéndoles una pregunta. Respetó a los creyentes, expresándoles respeto. Muy bien, ¿qué otra cosa vemos? Sí, Néstor. Probablemente discernió que había necesidad, pero quiso confirmarlo antes de. Excelente observación. Pablo discierne que ahí falta el trato del Espíritu Santo, pero se quiso asegurar. Es como cuando tú tienes una palabra. Miren qué buena oportunidad para decir esto. Tienes una palabra, tú estás parado frente a a un lado de una personita y de pronto estamos cantando y todo, y tú percibes: ora por ella porque tiene cáncer.
Y tú te quedas así y dices, órale, ok, sí Señor, ayúdame, guíame. Es que no me animo, no la vaya a regar. Y el enemigo empieza a decirte, no seas emocionalista, cálmate. O sea, tú no tienes un ministerio de sanidad, déjale eso a los pastores ungidos como tu pastor Ramiro. O sea, tú quién eres, tú no sirves, entonces tú estás así, empiezas como a acobardarte. Ahí es donde, ahorita vamos a llegar a eso, pero ahí es donde empieza a hablar en lenguas. Habla, Señor, habla, dime. Y de pronto, en medio de eso, tú te ves orando por la persona. Pero atención, fíjate la actitud de Pablo. Puedes voltear. Imagínate que volteas y le dices, disculpa, ¿te han diagnosticado una enfermedad terminal a ti? No es esa. Entonces, ¿qué hago? No, pues, ¿sabes qué? Si Dios me dijo te vas a enfermar de eso, tremendo. Así que no es para ella esa situación. Pregúntale al Señor, es para alguien más. O sea, discierne. Ahí está el ejercicio de los sentidos espirituales. ¿Te hace sentido? ¿Qué tal si te dice la persona, no me han diagnosticado nada, pero tengo meses batallando con un dolor espantoso en mi vientre? No le digas que es cáncer. Ya no va a volver a venir. Se va a asustar, se va a deprimir. Nada más dile, ¿sabes qué? Sentí muy fuerte en mi corazón orar por ti. ¿Me permites orar por ti? ¿Cuál es el problema? ¿Es difícil? Ahora, por favor, no hagas esto. Nosotros pastoreamos a la hermana Angelita, ya está con el Señor Angelita, y nosotros nos acordamos mucho de ella porque Angelita tenía una forma de reaccionar ante las manifestaciones espirituales que hacía esto. No los meto en un problema, ¿me pueden seguir? Hacía esto, miren, hacía esto, se iba, ya la conocíamos, se iba. Y decía, hermano, el Señor me dijo que esto y aquello y para acá. Y era increíble, o sea, sí, evidentemente Dios la utilizaba. Había un don en ella tremendo. ¿Han escuchado cuando me he referido que he conocido personas que huelen el ambiente? Ella es una de esas personas. Cuando a mí como pastor novato me pedían que fuera a orar porque en una casa había un endemoniado, me cansé, no sé por qué Angelita no se cansaba. No, pero mi condición está muy buena. Entonces, llegábamos a un lugar y recuerdo a Angelita que se acercaba así acá por mi nuca y me decía, arriba del refrigerador hay un demonio, pastor, está haciendo tal cosa. Y yo, el ungido, el tremendo, decía, pues no volteé para allá, Angelita, mire por este lado. Angelita tenía una percepción. Entonces, cuando comenzamos a enseñar este tipo de cuestiones, un día yo le dije a Angelita, ¿por qué hace esto, mi hermana? Me dijo, pastor, es que me da pena. ¿Qué tal si el hermano me rechaza? Así, pues que crea que Dios me está llevando hasta. Yo le dije, Angelita, no tiene que hacer eso. Acérquese con la persona y dígale, hermano, percibí esto. ¿Te hace sentido lo que percibí? Sí, hermana, ¿me permites orar por ti? Y ya, es tan simple como eso. O sea, necesitamos desmitificar ese tipo de cosas y no asociar, porque el rechazo a los dones espirituales, el rechazo a hablar lenguas, el rechazo a los milagros, el rechazo es simplemente desconocimiento de la practicidad del equipamiento que Dios le ha dado a la iglesia. No hay necesidad de entrar en trances, no hay necesidad, sí, no hay necesidad. Es natural, es de una forma natural. Señor, estoy percibiendo esto. Pregúntale a la persona, ¿te hace sentido? Hermana, hermano, percibí una palabra. Fíjate, escúchame, aprende esto. Percibí una palabra, hermana. Si te hace sentido, tómalo, y si no, deséchalo. Pero no me quiero quedar con esto en mi corazón. Quiero facilitar lo que Dios está queriendo hacer. Ahora, Pablo discernió, no obligó, preguntó,
Se aseguró. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en esa pregunta? Porque hay muchas más cosas. ¿Sí, Joan? ¿En qué bautizo fueron bautizados? Pues al de Juan. Entonces él les dice, ok, Juan bautizó para arrepentimiento, pero ¿se acuerdan que Juan dijo: tras de mí viene uno al que no soy digno de desatarle las sandalias de su calzado? Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué creen que les dijo Pablo a esos creyentes? Eso ya sucedió. Ya se manifestó el Cristo. ¿Cómo? ¿Ya se manifestó? Sí, no sabíamos. Los actualizó, los puso al día. Miren qué maravilla. Pero todavía veo otra cosa ahí. ¿Por qué Pablo les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? A ver si concluye. ¿Sí, Toño? Porque los dio inmaduros. ¿Sí, Eric? Lo estamos captando, pero todavía estoy buscando algo más. Pablo sabía que un creyente que no está lleno del Espíritu Santo todavía no puede ser utilizado por el Señor. Recibieron el Espíritu Santo. O sea, consideraba Pablo, de quien tantas cosas hemos aprendido: el nuevo pacto, el propósito eterno, el descanso en Cristo, nuestro sabbat en Cristo. Cuántas cosas hemos disfrutado, sobre todo en los últimos años, en nuestro entendimiento. Pero ese mismo hombre del que hemos aprendido todas esas cosas, este mismo hombre, cuando se encontró a unos creyentes, inmediatamente les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué creen que pensaba Pablo de un creyente que no recibía el Espíritu Santo? No tenía una experiencia completa, Benjamín, ¿cierto? No estaban creciendo, estaban estancaditos. ¿Amaban al Señor? Les voy a hacer una pregunta clave. Si estos discípulos hubieran muerto antes de tener el encuentro con Pablo, ¿habrían sido salvos? Sí. Porque acá no estamos hablando de salvación. ¿De qué estamos hablando? ¿Lo captan? Ya no se trata solamente de acercarnos a Dios para ver qué me puede dar y cómo me complementa mi vida preciosa, que ya me sacó del pecado y ahora me prospera, me bendice. Sí, amada, sí, amado, pero Dios está buscando utilizar nuestra vida para su gloria. ¿Cómo lo hace? Según veo, por favor, denme su opinión si lo consideran muy descabellado mi comentario. Son los únicos comentarios que yo puedo hacer, pero si lo consideran muy fuera de onda este comentario, yo observo que Pablo dice: no estás completo, no estás viviendo la experiencia completa de la vida en Cristo si no está activo en tu vida el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros eso? Es decir, un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente maduro al que Dios puede utilizar, porque ya no está pensando solo en qué recibo, sino en que Dios utilice mi vida para hacer algo en la vida de otras personas. Lo captan, porque es importante la madurez espiritual. ¿Sí, Eric? Ya Eric ya utilizó la palabra que les compartí. ¿Qué es fervor? Una fe que hierve, una fe que bulle, que salta, que se expresa, me hago entender. Pero ¿cómo se logra ese fervor? O sea, ojalá lo logre transmitir el día de hoy. Necesitamos la experiencia con el Espíritu Santo para vivir una experiencia completa en Cristo. Sí, Alberto. Fíjese qué interesante.
Es un sentimiento de profunda veneración a Dios. O sea, es la manera en la que podemos adorar realmente al Señor. Qué padre, cantamos, alabamos, celebramos, sí. Y es lo que les decía la semana pasada. No se trata nada más de entender que cuando estamos en la reunión, aquí sí se mueve Dios. Nos vamos y ya dejó de moverse, ya se aplacó, ya se quedó tranquilo. No, esto no está sucediendo en una reunión. Este pasaje, Pablo se encontró con estos discípulos. ¿Cómo supo? A lo mejor eran los de Cristo Vive, que andaban vendiendo tacos y lo quisieron evangelizar, ¿sí? Y Pablo dijo: wow, qué tremendo, qué ánimo, qué bonito. Oigan, y ustedes recibieron el Espíritu Santo. O sea, no sé si lo pueden ver, ojalá lo logre. Pablo veía necesaria la experiencia con el Espíritu Santo. No se puede, a ver, voy a dar mi opinión, no se puede alcanzar madurez plena desde el punto de vista espiritual si no hay un trato, un contacto con el Espíritu Santo. Y acá no estoy volviéndome pentecostal ni nada de eso. Estoy leyendo las Escrituras y estamos concluyendo juntos las cosas. Sí, Pepe. Pepe va a decir algo glorioso. O sea, que yo veo aquí es como al momento de que el Espíritu Santo viene a ellos, comienzan a funcionar en lo que Él les llamó, ¿no? O sea, ahí ya están funcionando lo que el Espíritu quiere hacer a través de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Mientras no esté activo el ministerio del Espíritu Santo, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, racionalízalo todo lo que quieras, analízalo, di que no, es que no va con mi manera de ser. A ver, no tiene nada que ver con tu manera de ser, tiene que ver con que Dios pueda usar tu vida para algo. ¿Tú crees que Dios te puede usar así de serio como eres? Pastor, pero es que no me pida eso, yo no voy a andar diciendo ala más, anda la. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, busca una experiencia con el Espíritu Santo, porque según Pablo, según lo que estoy leyendo, no según Pablo, según las Escrituras, según Dios, no está completo todavía. Ahora, observen esto. Podemos concluir que el apóstol Pablo sabía que la experiencia de la vida en Cristo está incompleta sin la presencia del Espíritu Santo. Ahora, necesita un creyente ser bautizado en el Espíritu Santo, y quiero hacer la aclaración que la palabra dice y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No está hablando de agua, ahí no tiene nada que ver con agua. Los sumergió en el entendimiento de la vida en Cristo, los actualizó, porque la palabra bautizar ahí significa literalmente eso: ser lleno completamente, cubierto con algo. O sea, Pablo se arrancó, perdónenme la expresión, a hablarles de que Juan había predicado el bautismo para arrepentimiento de pecados, pero que ya había venido el precioso Hijo de Dios, y el precioso Hijo de Dios estaba bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Es decir, estaba trayendo una dimensión distinta. Cuando ellos entendieron esto, por favor, notemos algo: que el ministerio o la actividad del Espíritu Santo no es activado en forma automática en la vida de los creyentes. Necesita ser activado por otros creyentes maduros, y mientras eso no suceda, podemos seguir viviendo una experiencia incompleta como hijos de Dios. Llega Pablo, que entiende esto y lo activa en la vida de aquellos muchachos, de aquellos señores, no sé si eran muchachos o no, de aquellas personas, pues. O sea, necesitamos esa interacción. Los maduros orando por los inmaduros para que haya una manifestación del Espíritu Santo. Capten esto. Esto no tiene que ver con una creencia religiosa. Esto no tiene que ver con un grupo denominacional. Pastor, es que yo soy de esencia bautista. Pastor, es que yo soy de esencia metodista. Magnífico. Dime de qué esencia era Pablo. Es que esos son aspectos que nosotros presentamos como argumentos para impedir que la presencia del glorioso Espíritu de Dios nos llene. Necesitamos esta experiencia. Recordemos ese versículo que ya hemos estudiado anteriormente, Efesios 5:18, donde el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Éfeso: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo.
Tomaré tiempo más adelante en esta serie de mensajes para explicarles que la primera experiencia de hablar en lenguas espirituales se llama bautismo en el Espíritu Santo, pero que después de un bautismo hay muchas llenuras. Ya tomaré tiempo para explicarlo eso. Pero regresando al pasaje bíblico, miren lo que sucedió cuando Pablo impuso las manos en aquellos creyentes. ¿Qué sucedió? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo supieron? ¿Cómo sabe el autor? ¿Cómo sabe Lucas, que está redactando el libro de los Hechos, que vino sobre ellos el Espíritu Santo? Porque hay una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Hablaban en otras lenguas y profetizaban. Atención, porque esto es clave. ¿Sabe lo que nos está diciendo la Escritura? Solo cuando el Espíritu de Dios nos llena, podemos acceder a un lenguaje espiritual que nos permite poder profetizar. Su atención aquí, ¿qué es profetizar? Declarar lo que Dios está queriendo hacer. No hay que entrar en misticismo, no hay que entrar en ese tipo de cuestiones de sacudimiento, nada de eso es necesario. Estos comenzaron a hablar en lenguas, y porque empezaron a hablar en lenguas, una expresión de madurez, como decía recientemente mi Mari, entonces perciben y comienzan a declarar: Dios está queriendo hacer esto, Dios está queriendo hacer aquello. Profetizar es declarar lo que Dios está queriendo hacer. Cuando comenzaba mi mensaje les dije: Dios está vivo. ¿Qué dijeron ustedes? Yo les dije: si está vivo, está haciendo algo. ¿Qué dijeron ustedes? Si hay alguien en este planeta que debe saber lo que Dios está haciendo, ¿quiénes son? Los creyentes maduros. Porque los creyentes maduros hablan en lenguas y profetizan. ¿Qué significa? Descubren en el ámbito espiritual lo que el Padre está queriendo hacer en el plano material y lo expresan, lo liberan para que Dios se muestre glorioso y poderoso. Si la gente dice que Dios está de vacaciones, o que está muerto, o que nos creó y se fue, es porque no hay gente llena del Espíritu Santo. Declarar lo que Dios está diciendo. Declarar con voz humana. A ver, ayúdenme a ver si se acuerdan de la expresión ser absorbidos por la realidad de Cristo, que tenía que ver con la otra serie de mensajes cuando estábamos hablando de la conversión. Comienzo a ser absorbido por la vida espiritual a la que ya pertenezco, entiendo cosas y luego las expreso acá para que suceda lo que Dios quiere. Permítanme usar una ilustración bíblica que nos ayude a entender esto, y con esto termino. Vayan conmigo a Mateo 1:18 y luego leeremos el versículo 20. De pronto van a sentir que me salí totalmente del tema y van a pensar que estoy hablando de la Navidad, pero lean con detenimiento Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hoy lo usa como broma la gente, ¿verdad? Estoy embarazada, doctor. No puede ser. Pues solo que haya sido obra del Espíritu Santo, dicen los doctores, ¿verdad? Lo usan como una broma, pero esto es una realidad bíblica. María concibió del Espíritu Santo. Mucha atención, guarden esa palabra, concibió. Ahora vamos al verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Atención, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo puede engendrar en seres humanos. Mucha atención, conéctense conmigo, conéctense, esto es imprescindible. Es la cereza si vamos a entender este paso. El Espíritu Santo puede engendrar y el ser humano puede concebir. Ayúdeme, diga conmigo: el Espíritu Santo puede engendrar y el ser humano puede concebir. Acá no estamos hablando de la Navidad. Este es un conocimiento que si lo agarras vas a revolucionar tu vida,
porque el Espíritu Santo tiene el poder para engendrar algo en los seres humanos. Y los seres humanos tenemos el poder para concebir lo que Dios quiere dar a luz. Como en este caso está hablando de un bebé, pues nos mete ruido. Pero y todo lo que Dios quiere hacer en el plano espiritual y lo quiere producir en esta tierra, ¿cómo le hace para producirlo? Ayúdenme, díganme que lo captaron ya, díganme que me puedo tardar menos en el mensaje. ¿Cómo le hace Dios cuando Él quiere sanar, cuando Él quiere manifestar su poder, cuando Él quiere salvar, cuando Él quiere manifestarse en esta tierra? ¿Cómo le hace si Él está en un plano espiritual? Bueno, pues usa al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede engendrar. ¿En quién? ¿En quién? Qué padre que digan en nosotros. Ese es el punto. Si el Padre dice quiero hacer esto, yo digo, ay no, qué ocurrencia la mía. Claro que no, Dios usará a mi primo, pero a mí por favor. He jugado con esto. ¿Se acuerdan cuando Faraón tuvo el sueño y le mostró Dios que venían 7 años de vacas abundantes y luego 7 años? Cuando llamó a José para que le interpretara el sueño, ¿cuál fue la interpretación de José? Dios te ha mostrado lo que va a suceder los próximos 14 años. Por tanto, haga ahora esto, Faraón. Aquí está. Le dice José a Faraón: haz esto, Faraón, construye graneros enormes, quinta la tierra. Pero escuchen lo que dice, cuando tengan tiempo revísenlo. Búscate a un hombre sabio y prudente que te ayude a quintar la tierra para que la almacenen. ¿Qué está haciendo José? Y se me quedaron callados. ¿Qué está haciendo? Cáptenlo. Ya discernió lo que viene, se puede acomodar en lo que está sucediendo. Búscate a un hombre sabio, prudente, en quien habite el Espíritu de Dios para que te ayude. ¿Qué dice Faraón después? ¿Hallaremos a otro como este en todo el reino? Imagínate a José decir: pues tengo un primo que es buenísimo para esto de... ¿Lo captan? Si el Espíritu puede concebir, si el Espíritu puede engendrar y nosotros podemos concebir, entonces lo que Dios quiere que suceda podrá suceder. Si Dios quiere hacer algo en esta tierra, lo va a poder engendrar en un ser humano y lo hará por medio del Espíritu Santo. Por favor, quiten al bebé y pongan en el lugar del bebé cualquier plan que Dios traiga para esta tierra. ¿Lo han captado? ¿Cómo lo hace? ¿Usando qué? Su Espíritu Santo. Pero aquí va el problema. El problema es que el Espíritu Santo solo puede operar ¿en quién? ¿Podía operar en la vida de estos que Pablo encontró, en estos 12 hombres que encontró en Éfeso? No, por eso Pablo les dice: necesitan tener una experiencia con el Espíritu Santo, porque cuando se da esa experiencia con el Espíritu de Dios, oh gloria al Señor, está un vientre preparado. Hagan de cuenta que Dios va a querer hacer algo a través de nosotros, pero solo lo hará si encuentra en nosotros la respuesta que le dio María, la madre de Jesús. Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue tranquilo de su presencia, porque ya había encontrado un vientre donde depositar lo que el Padre quería estar haciendo en la tierra. Sí, Joan. Yo estoy viviendo mi vida, yo estoy transcurriendo mi tiempo en la tierra, pero si hay una conexión con el Espíritu de Dios, entonces hay una semilla que Él puede sembrar en mi vientre y yo puedo facilitar. O sea, a ver si lo captan. Dios es Espíritu. Familia, voy a correr un riesgo, les va a sonar muy raro lo que voy a decir. Nosotros pensamos que Dios puede hacer en este planeta todo lo que Él quiera. Pero todo lo que Dios quiera hacer en este planeta lo hará a través del ser humano.
A ver, ¿por qué necesitó el vientre de María? ¿Por qué necesitó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Por qué necesitó a Gedeón para acabar con la amenaza de los madianitas? ¿Por qué necesitó a Jesús para resolver el problema del pecado de la humanidad? A ver si lo están concluyendo. Dios utiliza seres humanos para dar a luz lo que está en el plano espiritual e introducirlo en esta tierra. La pregunta es: ¿seré un vientre dispuesto como el de María y le diré al Señor, hágase conmigo como tú has dicho? O diré, ay Señor, o sea, ¿qué van a pensar de mí? O sea, no, ¿cómo? Pues si yo no conozco varón, voy a hacer la comidilla. Esa respuesta de María, aquí está la sierva del Señor, es una respuesta madura de una persona que no le interesa su propia reputación y lo que vayan a decir, le interesa lo que Dios quiere hacer. ¿Y sabes algo? Se va a necesitar una persona así para que Dios se manifieste en un ambiente. Alguien que no tenga miedo de cantar lo que el Espíritu de Dios está inspirando. Alguien que no tenga miedo de hablar en lenguas cuando el Espíritu de Dios te está pidiendo que lo hagas. Alguien que no tiene miedo de profetizar. Alguien que renuncia a su propia reputación para que se haga lo que Dios quiere que suceda. Entonces la pregunta es: ¿y si Dios quiere dar a luz un plan a través de ti? ¿Cuál será tu respuesta? Me imagino algunos hombres decir, pues no, oiga, embarazarme no. Habemos hombres embarazados. ¿Oyeron lo que dije? Aquí hay hombres embarazados con palabras poderosas que Dios nos ha hablado y que todavía no ven su nacimiento. Está buscando el Señor vientres maduros, listos para poder producir lo que Él está queriendo hacer. Y no sé si es algo tan grande como el nacimiento del Salvador, o es algo tan pequeño como librar a tu tío de una muerte segura, como pasó con el sobrino de Pablo cuando se enteró. Un plan macabro que hicieron unos judíos para matar a Pablo. Le iban a decir al centurión que trasladara a Pablo de un lugar a otro, y en el camino había 40 hombres que se habían comprometido a no volver a comer hasta que mataran a Pablo. Y el sobrino de Pablo lo escuchó y fue corriendo a la cárcel y le dijo, tío, hay unos hombres, no vaya a permitir que mañana. Dijo, ve, cuéntale esto al centurión. Y el centurión escuchó al niño, le dijo, bueno, al muchacho, no sé qué edad tenía, yo me lo imagino un chiquillo, porque era chismosillo, ¿verdad? Y fue y le dice, y entonces el centurión reacciona y da la orden, saquen a Pablo rápido, sáquenlo rápido para que esto no vaya a suceder. Y libró la vida de Pablo. Y aquellos que se conjuraron a no volver a comer hasta que hubieran dado muerte a Pablo, ¿qué creen que pasó con ellos? Pues se murieron de hambre. Ahí están los 40 esqueletos en Jerusalén. Qué tremenda cosa. No sé si es algo grande o es algo pequeño. No sé si es para salvación de una persona. Miren, déjenles platico esto rápido. Leí la anécdota de un gran predicador, un evangelista muy fuerte en los Estados Unidos, que estaba muy acostumbrado a que cuando él predicaba hacía el llamado al final de su mensaje, y por cientos y miles respondían a su invitación a recibir a Cristo como Salvador, y fue un hombre impresionante. Y un día fue a predicar a cierta ciudad de los Estados Unidos y predicó y habló como siempre lo hacía, y cuando hizo el llamamiento nadie pasó. Y él comenzó a entrar en preocupación. Dijo, ¿qué está sucediendo? A ver, vamos, arrepiéntanse. Y nadie, por fin, después de insistir varias veces, un joven pasó. Solo uno pasó al frente, el único. Insistió varias veces, dijo, ¿nadie más? Bueno, así como resignado, el predicador dijo, bueno, pues déjame orar por este muchacho. Se acercó
a orar por él, lo dirigió a Cristo. Y solo hubo una alma salva aquella noche. La historia es maravillosa porque ese muchacho que pasó al frente se llamaba Billy Graham. Y algunos de ustedes saben de quién estoy hablando. Considerado el más grande evangelista que ha producido los Estados Unidos. Solo un muchacho vino. ¿Quién sabe si es solo para predicarle a una persona que tú y yo vivimos? Pero quién sabe si esa persona sea la que ganará millones de personas para el Señor Jesucristo. ¿Sí, Belén? Ya te cayó el 20, ya te cayó el 20. Yo hasta acá lo escuché cuando cayó. Es que ahí está la clave. O sea, ¿a qué me refería cuando decía un creyente inmaduro está pensando en cómo, qué puede obtener de Dios para su vida? Un creyente maduro es el que dice: aquí estoy, Señor, utilízame. Aquí está este vientre, da a luz lo que tú quieres dar a luz. Ahí está. Si yo prediqué esto nomás para que tú entendieras, ya está. Vámonos, vámonos ya. Ese es el punto. La conclusión. Permítanme terminar. Ya no estoy hablando de ser salvos, de ser transformados en una nueva creación. Estoy hablando de ser útiles para Dios, de convertirnos en gente a la que Dios pueda utilizar para dar a conocer lo que Él quiere dar a luz en esta dimensión que llamamos vida. Ahora la pregunta, y con esto es el final: ¿te gustaría participar? ¿Quieres ser el vientre en el que Dios engendre sus propósitos, sus planes? ¿Estarías dispuesto a concebir lo que Dios quiere traer del ámbito espiritual al ámbito natural? Fíjate bien, fíjate bien. Para terminar bien este mensaje, es necesario que respondas a esta pregunta final: ¿qué se necesita para poder participar? ¿Qué se necesita? Bueno, estoy escuchando madurez. Se necesita la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, porque es el Espíritu de Dios el que puede engendrar. No hay otra. Ya no estamos hablando de religión, ya no estamos hablando de iglesia, de cuál iglesia vas, quién es tu pastor. No. Estamos hablando de a quién le perteneces y qué tanto es serio eso de que le pertenecemos. ¿Puede Dios engendrar en nosotros lo que Él quiere hacer? Eso solamente, o sea, a ver, no puede engendrar un vientre bebé, un vientre niño. Se necesita la madurez del vientre para que pueda engendrar, ¿cierto? Entonces la pregunta es: ¿será que ya alcanzamos esa estatura? Y por favor, nadie diga: ay, no, pues claro que no, ay, qué esperanzas. No, despierta tu interés. De eso se trata y todos estos mensajes: despertar nuestro interés y decir: yo quiero colaborar, yo quiero participar. No quiero ser solamente alguien que va, se sienta y sírvanme y atiéndanme y cuídenme tremendos, porque si no me pierden. No, alguien que dice: ¿qué quiere hacer Dios? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo participar en lo que Dios se ha propuesto hacer? Por eso, iglesia preciosa, urge
que nos interesemos en alcanzar la madurez espiritual. Y la clave para alcanzar la madurez espiritual es que la actividad del Espíritu Santo precioso esté sobre nosotros. Éter divino, éter amado, he terminado. Esto es lo que se necesita. Desde luego, queda una pregunta en el aire. Trataré de responderla. Ojalá sigan interesados en el tema y no se me desanimen. ¿Y qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Hay algo? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay algo? Sí, sí lo hay. Te lo comparto en la siguiente entrega. Pero ahorita vamos a orar. Ayúdenme, por favor. Si no tienes que salir, si es una emergencia y pasaría una catástrofe y tienes que ir al baño, está bien, lo entendería. Pero si no es una urgencia, una emergencia, puedes quedarte un momentito más y terminar esta enseñanza de una manera correcta. ¿Me ayudas? Puedes cerrar tus ojitos, no porque sea requisito para orar. Tú ya sabes que se puede orar con los ojos abiertos y que no te tienes que agachar. Tú ya sabes eso, pero estoy pidiendo que cierres tus ojos solamente para que hagamos un punto de contacto y nos unamos en el Espíritu para pedirle al Espíritu de Dios que se active en nuestra vida, que se active en nuestra vida, para pedirle al Espíritu Santo que comience a moverse en nosotros. Vamos, lo que tú hayas captado, lo que tú hayas entendido, lo que tú hayas aprendido de esta enseñanza, por favor ahora conviértelo en una oración. Y si puedes verbalizarla, no pensarla, sino verbalizarla, decir: Espíritu Santo, me acabo de dar cuenta de lo necesario que eres en la vida de un hijo de Dios. No sé mucho de ti, no entiendo mucho, pero lo que sí pude entender esta tarde es que te necesito. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, lléname. Vamos, anímate, atrévete, no temas. Rompe la timidez, rompe la tibieza, atrévete, dilo. Nadie te está juzgando, estás en el mejor ambiente para hacer esa oración, estás en el lugar adecuado. ¿Quién te va a juzgar si tú estás respondiendo a lo que yo acabo de enseñar? Nadie tiene por qué juzgarte. Atrévete, verbalízalo, no lo pienses. No dejes que solo en tu mente tú digas: Espíritu Santo, yo quiero. No, verbalízalo. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, no entiendo todo, pero lo que sí entiendo el día de hoy es que te necesito. Manifiéstate a mi vida. Oh glorioso Espíritu de Dios, escucha, mi Señor precioso, lo que hoy como hijos tuyos, independientemente si nos pensamos maduros o nos sentimos inmaduros, esta tarde nos unimos en una oración en común. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Ven, manifiéstate en nuestra vida. Si no sucede hoy en esta reunión, que en los próximos días haya algo que me dé la evidencia de que tú me estás llenando, Señor. Y que me permitas comenzar a hablar ese lenguaje espiritual que me llevaría a profetizar, a concebir lo que el Espíritu de Dios quiere engendrar en mi vida. Precioso Espíritu Santo, te necesito. No quiero vivir una vida como hijo de Dios incompleta, trunca. No quiero vivir la vida en Cristo como aquellos 12 que Pablo encontró en Éfeso,
quiero vivirla como lo que sucedió después del encuentro que Pablo tuvo con ellos. Lléname, Espíritu Santo. Lléname. Si nunca has tenido la experiencia de hablar en lenguas, dile esta palabra: bautízame, Espíritu Santo. Si tú ya sabes lo que es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, dile: lléname otra vez. Lléname otra vez, Señor. Lléname. Precioso Espíritu de Dios, gracias. Gracias por el testimonio escrito. Gracias porque preservaste esa experiencia, ese encuentro del apóstol Pablo con aquellos 12 discípulos en Éfeso, porque eso habla a nuestra vida, Señor. Queremos, como comentó Belén en la parte final, Señor, olvidarnos de nosotros para dejar todo egoísmo, para dejar de pensar en nosotros mismos y comenzar, Señor precioso, a pensar en lo que tú quieres hacer en la gente que nos rodea. Oh, ven con tu poder y llénanos. Oh, ven con tu poder y llénanos. Ven con tu poder, Espíritu Santo, y llénanos. Lléname, vamos, pídelo de manera personal. Bautízame o lléname. Si